Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Directivos, socios, amigos de Asturias, bienvenidos todos. Hoy tenemos una visita agradable, muy agradable, porque de allí solo nos vienen cosas agradables. Y además esta vez, como tenemos la memoria, un recuerdo del conferenciante que nos hizo una exposición magnífica aquí, no sé en qué fecha exactamente, pero sí tenemos el recuerdo de don David Azpiazu Rodríguez. Hay cada informador con eso. Sí, yo no sé cómo sueltan, Bueno, en cualquier caso, nosotros, los cántabros, que quieran ser amigos de Asturias, también son asturianos. O sea, eso, ambos cántabros y todos los demás. Porque Asturias, a que sí es verdad que allí todo el que quiere ser asturiano lo es, y es bien recibido, y precisamente es uno de los grandes valores de Asturias, es el asturiano. Vamos, yo al decir asturiano, yo sí que utilizo un lenguaje inclusivo, porque al decir asturiano, hombres y mujeres, niños y abuelos, asturianos. La riqueza más grande que tiene Asturias son los asturianos, porque tenemos buen paisaje, excelente paisaje, una gran arquitectura, una excelente gastronomía, pero sobre todo tenemos una gente receptiva, acogedora, y es fácil, muy fácil hacerse amigo de los asturianos, muy fácil. Bien, pues hoy este joven que está a mi izquierda, ¿tienes algo que ver con el ayuntamiento? Oficina de turismo. Ah, o sea, fíjate, estás dentro de la casa. Nos va a ofrecer una conferencia sobre la historia de nuestro entorno a través de las fuentes históricas salenses. Historia medieval en nuestro tiempo. Y bueno, supongo que el alcalde, que es el que está a mi derecha, don Hidalgo Alonso, Sergio Hidalgo Alonso, supongo que querrás decir algo, ¿no? Decir dónde están las salas. Entonces, ¿cuál va a ser el orden? ¿Quién prefieres que hable primero? ¿Tú? Yo voy a saludar a la acuerdo. Aquí el protagonista hoy está bien. Saludar y decir lo que tengas que decir. Tu publicidad de salas es muy importante. Bueno, pues nada, muchas gracias y el alcalde tiene la palabra. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias al Centro Asturiano y sobre todo pues a todos los que nos acompañáis en esta tarde de hoy. Andrés, en representación de la directiva del centro, que nos acompaña a la mesa y que nos da esta bienvenida, muchísimas gracias. Y como no, pues agradecer a nuestro vecino David por estar aquí hoy con nosotros, por pues trasladaros a vosotros y pues en general a todo el mundo pues la historia, todo lo que lleva consigo Salas, y trasladar pues al mundo, porque David ama también a su concejo como lo amo yo, que es Salas, y por lo tanto pues traslada esa idea siempre allá donde está. Yo quiero también, hay muchos vecinos en el concejo de Salas hoy aquí, mucha gente, bueno, hay mucha gente, y eso me agrada mucho, tener a gente del municipio aquí, tener a gente que ama también a su municipio igual que lo amamos nosotros, y yo creo que eso es importante. Agradecer al Centro Asturiano también, que a través de él y en su sede pues nos da la posibilidad, en este caso a Salas y a muchos municipios asturianos, de poder trasladar todo lo que queramos y todo lo que podamos pues a la gente en general, y yo creo que a la sociedad madrileña, y también pues a los asturianos que estáis en Madrid. Yo creo que es un hecho importante y que nosotros, pues, oye, ya
son varias veces las que estamos aquí, vamos a seguir estando y trayendo cosas, y nos invitáis y nos dejáis, que entiendo que sí, pues vamos a estar muchas otras veces aquí. Yo nada más, porque el gran protagonista de hoy es David, que yo creo que nos va a dejar a todos con la boca abierta, como es normal en él, porque es una de las personas, a pesar de ser muy joven, porque es muy joven, pues es un gran conocedor, y yo creo que una de las personas que más conoce históricamente nuestro municipio, porque lo estudia, porque se forma y porque lo hace muy bien. Y yo creo que eso es de resaltar, porque bueno, por una persona joven como él, pues que tenga esa dinámica y que tenga esas ganas de transmitir y de aprender a la vez, pues yo creo que es importante. Nada más, yo os invito a todos, a los que no sois saleses, pero sois asturianos, os invito a, si no conocéis Salas, que yo creo que todo el mundo lo conoce, porque bueno, Salas es internacional, es lo mejor de Asturias además, invitaros, aunque aquí los de Belmonte me miran un poco mal, pero bueno, invitaros a Salas, que os atenderemos y os recibiremos con los brazos abiertos y a vuestra disposición. Por mi parte nada más, muchas gracias. Sergio, tú la invitación la tienes abierta para cuando quieras hacer uso de ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues David tiene la palabra. Bueno, lo primero de todos, muchas gracias a todos por venir. Sé que son fechas malas, que está todo el mundo de vacaciones. Yo creo que esto es como la convocatoria de elecciones en julio, que no lo esperábamos. Espero no alargarme mucho y que os guste. Lo que pretendo con la conferencia que os voy a dar hoy es continuar un poco en la línea de lo que hice el año pasado, en el sentido de transmitiros cómo vivo yo esto. Es decir, que el mundo en el que vivimos, en nuestro caso, muchos de nuestros casos, en los pueblos en los que vivimos, son como son por una serie de acontecimientos, una forma de, digamos, de trabajar el espacio. Y que hasta hace 4 días, con las nuevas modernidades, industrialización y demás, yo siempre pongo el ejemplo, mi abuelo trabajaba la tierra exactamente igual que un romano hace 2000 años. Tenía una pareja bueyes, detrás iba el arao, el furón, como llamamos por ahí por Salas, y detrás el paisano. Entonces, el campo es una de las mejores salvaguardas, digamos, de toda esta tradición de usos y costumbres que duran durante muchos siglos. En mi caso, obviamente, me pierdo un poco, soy un poco objetivo en este caso, que voy a utilizar lo que es nuestro concejo, el concejo de Salas, llamamos la Puerta de Occidente, como ejemplo para transmitiros esto. Y luego también romper un poco la tradición historiográfica, para no aburriros, la forma de hacer historia, de que solo existen los documentos. Podemos hacer historia con muchas fuentes. Y en este caso yo intento romper eso porque es lo que nos enseñaron y a veces hay que revelarte un poquitín a través de diversas fuentes que os voy a transmitir ahora. Entonces, sea para un trabajo en Salas, en Cabaña Quinta, en Belmonte, que hay muchos de Belmonte en el centro asturiano, o en cualquier otro concejo o tierra fuera de Asturias, tenemos que trabajar con una serie de fuentes. Obviamente, unas tienen, digamos, mayor poder que otras, pero estamos ante una ciencia, la ciencia histórica, que es interdisciplinar. Es decir, que tenemos que usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para intentar llenar esos vacíos históricos, esos vacíos de nuestra historia. Sobre todo porque durante mucho tiempo, como decía un grande en el pasado, los campos sin señor son campos sin historia, siempre se enseñaba la historia de los grandes. Entonces no sabíamos cómo vivía un paisanín en Cuevas, en Belmonte o en un pueblín de Salas. Entonces tenemos que intentar reconstruir eso. A partir para desarrollar estos trabajos, pues como veis en la diapositiva tenemos una serie de fuentes. Yo sobre todo hoy las que os voy a mostrar, aparte de deciros qué valor tiene cada una o qué riqueza nos puede aportar, arqueología, documentación, toponimia, que es una de las cosas que más me gusta, ya os diré por qué, fuentes orales, cartografía, entre otras disciplinas. Y sobre todo lo que os quiero transmitir, que es algo que debemos romper también en esta academia, que es transmitir estas cosas que estudiamos 4 fuera del ámbito académico, es decir, que todo el mundo participe de ello, que no sea un diálogo, digamos, aburrido entre los 4 de siempre.
Entonces yo una de las cosas que quise siempre es, uno, saber por qué vivo donde vivo, por qué las cosas son así, las fincas, la propia morfología del paisaje, o lo que me decían mis mayores, mis abuelos en el pasado, saber qué peso, qué rigor y a ciencia cierta qué significaba. Entonces, en este caso, uno de los valores, una de las fuentes que se deben usar mucho, siempre normalmente, tradicionalmente, se ha utilizado la documentación, pero luego ya os contaré qué nos pasa con la documentación, y sobre todo en Asturias, es la arqueología. El problema es que, ligado al turismo, lo que nos gusta normalmente cuando salimos de casa y algo que también grande, como decía mi abuela, burro grande ande no ande, y lo más visible de los sitios. La arqueología normalmente está enterrada, es el fruto del paso del tiempo, y por ejemplo en este caso la foto que veis, bueno, la principal es un dolmen prehistórico de unos 5.000 años que tenemos en el concejo, uno de los más grandes de la cornisa cantábrica, el dolmen de la Cobertoria o de la Campa San Juan, entre Mallecina, Las Gallinas, Labio, una zona de la Sierra del Pico Avión, que nos habla de ese pasado, digamos, más lejano. En nuestro caso, la arqueología nos puede contrastar mucho de la documentación que ha llegado a nuestros días, porque obviamente la documentación es sesgada. Si hemos perdido documentación en los últimos 50 años, imaginaros en los últimos 500, 600, 700 años. Entonces, en este caso, tenemos que valorar lo que está bajo nuestros pies, eso para empezar. Y segundo, darle ese valor potenciando que haya excavaciones arqueológicas porque nos pueden dar muchas informaciones. Ligado a lo que os mencionaba de la gran presencia belmontina que tenemos por aquí, Belmonte lleva unos años haciendo unos trabajos arqueológicos muy buenos. No solo de ámbito prehistórico, sino que de ámbito medieval. Están excavando zonas de Brañas, Vaqueiras, la zona de Montobo, la Sierra Taxa, la zona alta, digamos, entre Tebergas, Oviedo, Belmonte, que están reconstruyendo, digamos, una parte de la historia que estaba sin trabajar. En nuestro caso, en Salas, pues tenemos pocas excavaciones, sobre todo vinculadas al mundo del megalitismo y en menor medida, y ya antiguas, al tema del monasterio de Cornellana, que esperemos que empiecen las obras, que creo que empiezan en unas semanas, a restaurar el monasterio. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Cornellana, pues simplemente una excavación que nos parece simplemente a los de fuera de la academia remover piedras, escarbar, como decimos por allí, pues por ejemplo, una de las últimas excavaciones en el monasterio sirvió para saber qué comían los monjes en época moderna. ¿Cómo? Analizaron los suelos de la cocina y supieron por la distribución de los restos que había qué comían. Zona de trigos hacia una puerta, era el acceso a la silla, al almacén, zona de proteínas en lo que sería una mesa central, como tenemos todos en las cocinas de casa, un sistema de agua muy moderno, una casa en Asturias a 40 años con agua corriente y caliente, era la hostia, hablando en plata. Pues imaginaros en el siglo XVI-XVII con agua caliente y corriente. ¿Qué hicieron? Tenían la traída de agua en canal cerámico, la metieron por debajo de los fogones y a la vez que cocinaban, pues calentaban el agua. Entonces podían vivir un poco mejor las heladas que tenemos en Cornellana. Entonces, bueno, serían estas primeras medidas eco-friendly que se llevan mucho ahora, pero hace unos siglos. Luego también en este dibujo más pequeño que tenéis abajo, aunque de mala calidad, es otro de los elementos arqueológicos que tenemos en salas conocidas dentro del ámbito. Tenemos dos estelas prerromanas. Tendríamos una tercera que está un poco escondida en Oviedo, pero esta es una de las más importantes, que es la llamada estela de Cornellana, la hija de Talabo. Un fragmento pequeño está en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo y el resto, casi todo, está en el Palacio del Pito de Cudillero, de la Fundación Selvas Fajalde. Y en este caso nos habla de esa presencia romana en el concejo de Salas, como en los concejos limítrofes, y nos habla de una parte de la historia salense, bueno, asturiana, que siempre estuvo poco trabajada. Es decir, se consideraba que Asturias no tenía romanización. ¿Qué pasa? Estamos excavando ahora unas cuantas villas romanas por toda Asturias. Tenemos una romanización diferente al resto de la península. ¿Por qué? Porque de Pajares para abajo lo que tenemos son grandes civitates, grandes ciudades. En Asturias, ya sabemos que en torno al siglo I después de Cristo, los romanos vienen, colonizan todo y lo que están haciendo es extraer oro. 2000 años después tenemos unos canadienses por ahí, por una esquina del concejo hacia Belmonte, sacando oro, misteriosamente donde vinieron los romanos. En este caso, tenemos esa presencia. Augusto, el emperador, nos manda 2 legiones para aquí para intentar controlar un poco todo. Y hasta el 1 después de Cristo, 2, se está sacando mucho oro, hasta que se focaliza la extracción en la zona de los Balcanes.
Entonces, en nuestro caso, se está viendo ahora por esa gran excavación de villas romanas por toda Asturias, que sí hay una presencia romana. Con las estelas lo que vemos es que esos romanos no vinieron y volvieron a marchar, sino que hay hibridación, es decir, cortejaron en Asturias. Y al final fueron quedando. La primera generación sería, digamos, semi, como la leche. La tercera, pues esos ya están muy hibridados. Otro que es el fundamental, el histórico, es la documentación. En nuestro caso, claro, es la materia prima más típica de la historia. Todo el mundo piensa en un historiador con papeles en la mano. ¿Qué nos pasa en Asturias? Tenemos un pequeño gran problema, aunque a día de hoy ya sabemos qué coger y qué no coger. En el siglo XII tenemos un obispo en Oviedo, que el hombre también se llama Pelayo, como el primero que conocemos todos. Cuando no tiene los papeles, pues se los inventa un poquitín, los reescribe. Digamos, serían el padre de las inmatriculaciones, un tema muy en boga últimamente. A día de hoy ya sabemos qué documentos son ciertos, cuáles son interpolados o cuáles directamente son falsos. Pero lo que hace es un corpus documental llamado Liber Testamentorum de la Catedral de Oviedo, que nos recoge toda la documentación, todas las donaciones de los testamentos de la gente común de Asturias a la catedral. ¿Para qué nos sirve? Pues para mí es uno de los libros más guapos que hay, porque con él podemos dibujar Asturias hasta el siglo XII. ¿Qué pueblos existen? ¿Qué nombres tienen? ¿Se han cambiado? ¿Qué iglesias? ¿Sus advocaciones? Usos y costumbres, quién está donando, qué cosas está donando, y como veréis después con varias menciones documentales que tengo, no es tan aburrido como parece, sino que podemos dar pinceladas a cómo vivía un paisanín o una paisanina en ese momento en nuestros pueblos. En nuestro caso, claro, es una conservación fragmentaria. Por diversos motivos esos papeles se van perdiendo. El papel es un material perecedero. Quizá cualquier pueblo, normalmente la abuela o el abuelo escondía en el desván una pelota de papel con ciertos documentos por si venía la guerra, y muchas veces lo que nos queda es algo residual de los papeles que tenía la familia, y en muchos casos no había papeles porque la tasa de analfabetismo es muy grande. Por eso hay muchos papeles, 50, 60, algún año más, que muchas de las firmas, sobre todo en testamentos, son cruces, porque firmaba otro por ti porque tú no sabías escribir. En este caso tenemos diferentes tipologías, protocolos notariales, testamentos, donaciones, permutas, y para que veáis que es algo que seguimos haciendo, es decir, vosotros tenéis cualquier pueblo, siempre la relación con vuestros vecinos, aparte de las denuncias varias por las lindes, son testamentos entre la familia, donaciones, permuta con un vecino por los cambios de fincas, tú juntas, tú me das un pedazo, yo te doy el otro. Entonces es algo que hemos heredado a lo largo de los siglos. Otro de los temas, otra de las fuentes que tiene una gran riqueza y que nos explica el mundo en el que vivimos es la toponimia. Para mí, dos de los grandes, digamos, padres de la toponimia a día de hoy en Asturias, uno es Xulio Concepción y el otro es José Luis García Arias, que tiene un gran libro que fue actualizando a lo largo del tiempo el porqué de los nombres de nuestros pueblos, que nos va explicando esos topónimos a qué se deben. El paisano que va a vivir a un sitio empieza a denominar las cosas por algo que está conociendo, por algo que está viendo. Entonces, con el paso del tiempo, tú te vas a referir a eso por ese nombre. Poniendo un ejemplo, antes os mencioné el dolmen de Mallecina. La gente allí lo llama la cobertoria. ¿Por qué? Porque tuviera gente mayor que se acuerda de ir a pastar por las vacas por la zona, por la Sierra Curiscao, y metías a cubierto en ese gran dolmen cuando llovía. Por la zona de aquí de mi señor alcalde tenemos Piedrafita, la zona del Pevidal, Cueva, Idarga, Buspol. Piedrafita no deja de ser una piedra afitada. Alguien pasaba por ahí todos los días, veía ese gran pedrón en medio, y era un fito, un muñón, un mojón, llamadlo como queráis, en cada zona se llama de una forma. Entonces ahí quedó el nombre de Piedrafita. Entonces el ser humano siempre intenta explicar los sitios con sus nombres. Otro de los yacimientos neolíticos de la zona, en la zona de Pevidal, Cueva, es Penausén. Es muy redundante, que es una necrópolis, es un cementerio con unos cuantos miles de años, que se llama la Peña de los Ausentes, Penausén. Entonces estás explicando de una forma metafórica el sentido que tiene que eso esté ahí. Entonces siempre vamos a intentar explicar por qué está en esos sitios. Nos pasa con el tema de las fincas. La gente pone unos nombres a las fincas relacionados con el entorno. Pongo el ejemplo de la zona de mi casa, el Fiarro. Pues suelen ser fincas que están cerradas. Otra finca que os mencionaré después, la Favalíaga, pues seguramente se daban fabas como puños. Entonces, intentamos aprender el espacio.
Y ya os digo que unos cuantos años después, unos cuantos siglos después, seguimos bebiendo de eso. ¿Qué pasa? Concentraciones parcelarias, el cambio de la sociedad, ya no haces caso a los mayores, vamos perdiendo esa historia. Por eso pasa ahora lo de he heredado una finca en Asturias o un monte y no sé dónde está, ni sé los linderos. Otro de los ejemplos, claro, es muy tendencioso porque depende cómo se quiera usar. Cuando de una generación a otra vas transmitiendo algo, pues normalmente vas añadiendo elementos. Entonces, esto es como en el colegio, cuando se jugaba a ir transmitiendo una cosa, del primero al último, pues el primero cayó y rompió una rodilla, el último pegaron en una paliza y quedó baldado. Con las fuentes orales hay que tener cuidado, pero nos sirven mucho, porque la gente tiene ciertos recuerdos de su entorno, mitos, leyendas, canciones, cantares simplemente de los pueblos, que en muchos casos te pueden explicar, digamos, la historia real que tiene esos sitios. Y para mí es muy importante porque parte por lo que empecé en historia es precisamente por esas tradiciones orales que te iban contando los mayores y querer constatar si lo que decía tu abuelo y tu abuela tenía razón. Entonces se va viendo que en muchos casos ese pozo inicial es real, solo que claro, se van añadiendo esos elementos. Otro también muy importante, y aquí me parece que Faustino conoce la tierra, la zona Lani, cerca de la ría Miranda, con nuestro Narcea en medio, es la cartografía. En nuestro caso os voy a poner dos ejemplos, uno más moderno y otro más antiguo, de por qué la cartografía es importante. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que tú quieres reflejar. Puede ser tendencioso, pero también nos refleja cómo ven esas sociedades en diferentes épocas, el entorno en el que viven. Y eso es fundamental, porque tú tienes la intencionalidad de representar algo de una forma u otra. En nuestro caso, ya lo veréis, uno es cartografía, digamos, oficial, que está al alcance de todos, y otro es un plano del siglo XVIII que nos muestra cómo veían esa gente, luego lo veréis, la zona del Valle del Narcea. Entonces, no está tan lejano en el tiempo. Vais a ver el Narcea, digamos, con un cauce diferente al que tenemos hoy en día, pero que todavía hay gente que se acuerda de ver el Narcea 3 en 1, en la zona de Cornellana, por ejemplo. En nuestro caso, cada vez se emplean más los SIGs y herramientas tecnológicas que nos permiten, yo solapando mapas, que nos permiten ver esa evolución del paisaje de nuestros entornos. Y el paisaje no es solamente algo que está ahí, que sirve, digamos, de coletilla a un viaje, sino que es fruto de la intencionalidad de cada uno, de cómo vivían en esa zona. Entonces, el monte fue perdiendo peso en favor de las tierras de cultivo en torno al año 1000, y ahora estamos al revés. Ahora el monte está ganando el espacio de las fincas. Cualquiera que sea de un pueblo de Asturias, en los últimos 20 años, ya lo vi yo, siendo más joven, vería cómo esos pueblos fueron decreciendo y el monte fue ganando, digamos, todo lo que los paisaninos de los últimos 50, 60 años ganaron al monte, pues lo fueron perdiendo ahora porque se han perdido esas actividades iniciales. Y como os decía, hay 1000 disciplinas que nos pueden ayudar. La filología, la epigrafía, que es la escritura en piedra, luego, por ejemplo, en temas de arqueología, la botánica, diferentes análisis químicos. Podemos hacer somos una ciencia interdisciplinar porque podemos beber de diversas ciencias que nos ayudan a crecer. Entonces, siempre tengo en el recuerdo cuando te preguntaban qué estudiabas y decías historia, bueno, fui a estudiar y nada más. Un poco más complicado de eso. Una persona de historia del arte o un restaurador, pues hombre, no solo estudia letras, también estudia un poco de química, física y otras materias que, digamos, la gente considera, digamos, más sesudas. Pues en nuestro caso lo mismo. Tenemos un conjunto de herramientas que debemos emplear todos. Y entrando un poco en materia, el ejemplo que os ponía, y aquí veis un poco, lo de la izquierda, vuestra izquierda, serían esos suelos del monasterio de Cornellana que todavía conserva el empedrado a pesar del devenir histórico de los últimos 30 años de no restauración, que se ve esto fue fruto de las excavaciones, se descubre ese empedrado y se descubre esa distribución que tendría la cocina antigua del monasterio, una gran cocina comunicada con el refectorio, con el comedor, con la silla al lado, el almacén y con la despensa. No he puesto aquí la imagen, pero por ejemplo en la despensa, lo que la gente de Cornellana conoce como los váteres de Cornellana, las letrinas, hombre, hacer la letrina al lado del comedor sería muy mala pata, sería muy mal gusto. Lo que veía la gente era una serie de furacos en hilera y la gente siempre, mi abuelo, los de esa época, lo asoció a las letrinas, a los baños. Lo que eran los culos de las tinajas que contenían, pues,
sidra, el vino, el agua, el trigo o lo que tuviesen para ir almacenando para poder pasar, digamos, diversas épocas. Y en este caso, como os decía, se llegó a recomponer esa dieta. No sería muy diferente a lo que tenemos hoy en día. En el caso, aunque me escape de concejo, por ejemplo, en las excavaciones del monasterio de Corias, en Cangas de Narcea, se descubre el molino de chocolate que tenían los monjes y se sabe que aparte de vender el chocolate, ellos se quedaban la cáscara del cacao y la tomaban como una especie de gachas para desayunar. Entonces, bueno, vendías, pasó en todos los pueblos, vendías lo bueno y lo malo quedaba para casa para poder subsistir. En este caso, luego veis también en el otro dibujo, en el otro plano, la distribución que tenía ese monasterio con las diferentes partes antiguas. Esto ya lo tocaré en más profundidad si me dejáis el año que viene con Cornellana y con su milenario, con sus 1000 años. Pero vemos, yo siempre hablo de Cornellana como un 1000 hojas histórico, porque tenemos todas las partes. Claro, esto es como una casa. En el momento que tienes dinero, vas reformando. Entonces siempre pongo el ejemplo de la casa de tu abuelo, que sería normalmente la yariega por la cuadra. Cuando llegó tu padre y tu madre, pues reformaron, hicieron alguna habitación, la salona, que era donde se criaba toda la familia, y la vuestra, pues ya añadiste el garaje, la piscina, una antojana, entonces fue cambiando esa casa. En este caso, en el monasterio de Cornellana, en esas épocas de pujanza, se va reformando a lo grande y se va añadiendo. Se ve también en el monasterio de Corias, en otro tipo de construcciones, en las iglesias que tenemos en los pueblos, y en nuestro caso se ve esa distribución. Veis también este volumen, que tenéis al lado de la palabra arqueología. Periódicamente la Consejería del Principado de Asturias saca una publicación muy buena, que son las excavaciones arqueológicas de Asturias, que nos recoge todos los trabajos que se hacen al año. El problema es que, como siempre, para esto hay poco dinero, bueno, como para todo, pero que merecería mucho la pena trabajarlo más porque puede dar muchas alegrías y, digamos, poner tu pueblo en el mapa y sacar, digamos, extraer toda esa historia merece mucho la pena. Y otro de los elementos también arqueológicos más típicos, que además tenéis que visitar en Salas, es el prerrománico de San Martín de Salas. Yo siempre, lo siento por estar en la capital, esto es como preguntar a uno de Madrid que conoce Asturias. Cangas de Onís, Riondas y Ribadesella. En Asturias somos un poco más grandones, en nuestro caso, el prerrománico pasa lo mismo. El Naranco, Santa Cristina de Lena, el Conventín y casi para de contar. Más al occidente tenemos, por ejemplo, San Martín de Salas, que aunque el aspecto no sea prerrománico, tiene uno de los mejores contenidos de Asturias. Y en este caso veis una de las ventanas bíforas que en los años 90, bueno, años 80, se sacan de la iglesia y al final se mantuvieron en el pueblo y ahora tenemos musealizados en el Castillo Valdesalas. Igual que pasa en Salas, nos pasa casi en todos los pueblos. Llegamos a más de 100 o unas 100 iglesias prerrománicas y se siguen añadiendo más porque se siguen haciendo excavaciones arqueológicas. Hace escasos 2 o 3 meses se descubre que Santa María del Mar en Castellón no es de origen románico, sino que es prerrománico. Y es todo gracias a, digamos, a seguir investigando, a tener, digamos, ese espíritu crítico de buscar más explicaciones de las que tenemos a simple vista. Con el tema de la documentación, intenté extraeros unos documentinos que a mí me parecían muy guapos para reconstruir eso. Ahí poco vais a ver, simplemente los epígrafes. Pero los documentos, aparte de, digamos, que a veces puede parecer un tostón, hablando en plata, nos pueden dar alegrías. Por ejemplo, uno de los primeros que os menciono es publicados por Santos García Larragueta en el 62, es del año 1006, ya llovió, solo que es una copia del 12. Ahí tenemos al famoso Pelayo maquillando esos documentos. Y en este caso nos habla de la zona de Ardesaldo. Lo que pasa en este documento es que tenemos a la reina Velasquita, esposa de Bermudo, entregando a la iglesia de Oviedo una serie de propiedades por toda Asturias. En nuestro caso, entrega unas propiedades que es la jurisdicción que tiene la iglesia prerrománica de San Martín de Salas, antigua parroquia de Salas. Y nos menciona, por ejemplo, un término que es per terminum de Santa María de Sameo. Eso ahora no nos diría nada porque la iglesia, concretamente, que tengo ubicada, se llama la iglesia de Santa María. La vocación se ha mantenido. Sameo, Samejo me aparece también en la documentación, es un paraje en la zona de Ardesaldo. Pregunta así a la gente y se acuerda todavía, hay fincas que tienen ese nombre. Pues nos aparece en la documentación y luego vas preguntando por el pueblo y dices, pues hay una finca en mi casa que se llama de esa forma. Pues por eso nos parece tan guapo este documento. Por ejemplo, menciona el monasterio de San Martini per suos terminos, per terminum de Silva Lutosa. Silva normalmente es un monte grande. Per terminum de Santa María de Sameo, e per penam d'andar.
per castrum Celorico, castrum Celorico Alaba, a Blaneda, eso fijísimo. Per ir las polatas de Cermonio. Cermonio, tenemos un pueblo en Salas que se llama Cermonio, entonces ahí lo tenemos muy bien ubicado. Otro de los documentos, tocando Cermonio, es también muy guapo porque es que incluso nos habla de la caminería. Salvo ahora que intenten hacer un trazado de autopista sin hacer caso a la gente de la zona, y en Salas sabemos de lo que hablamos, ya estamos un poco viéndolas venir por la autopista, con la futura autopista que se abre en el 2009, si fueran un poco listos, los caminos iban por donde tenían que ir, que son los históricos. Cogemos los caminos medievales y se solapan a los romanos y se solapan a los anteriores. En nuestro caso, por ejemplo, en un documento del siglo XII, de una señora, Jimena Díaz, que cambia unas heredades con su hermano, algo que tenemos, digamos, habitualmente en los pueblos, nos menciona un valle en Celmonio, un valle de Cermonio, una villa llamada Aubanes, tenemos el pueblo de Aubanes en Salas, y nos menciona Ilobestro Cultrocio. Cultrocio sería un controcio, normalmente es una división pequeña, una parcela pequeña dedicada a huerta, cultivo de frutales, seguramente ligada a su casa, a las quintanas asturianas que siempre tienen su huerta al lado, y nos menciona cómo está distribuido el pueblo, y por eso es guapo, porque ahora tú vas a esa zona y vas viendo esa división. Las casas, por ejemplo, pongo el ejemplo de Alaba, están las casas todas juntas para poder aprovechar la zona del valle para el cultivo, para el ganado, y así no pierdes tierras buenas que puedas dedicar a poder comer. En nuestro caso, pues por ejemplo, este controcio va en línea directa por el término de hilos cumares de Mía Germana, es decir, ya tenemos una finca dedicada a cumarada. Ahora que tenemos tanta cultura sidrera, lo tenemos en este momento. Sobre la iglesia, con sus edificios, que además edificó esta familia, la iglesia de Aubanes, antigua parroquia, nos habla de otra villa que era del conde Suero, el fundador de Cornellana. Nos habla una tierra de San Pedro. Hay muchos pueblos que incluso sin conservar la iglesia, te habla del prau la capilla, el prau la iglesia, el prau la ermita. No hay iglesia, no hay ermita, pero en su momento seguramente hubo algo, llamaste de esa forma al entorno por existir esa realidad y se mantuvo con el paso del tiempo. O por ejemplo la tierra de Cardoso, en la zona de Cermonio. Y también nos mencionan, que ahí está lo guapo, por el término de la vía, una vía, un camino, que discurre per Castanieto. A día de hoy tú vas a Aubanes y tienes un camino viejo, el de ir a las fincas de toda la vida de Dios, que baja de Aubanes a Castañón de Belmonte de Miranda, y que el camino se sigue manteniendo perfectamente. Lo tenemos reflejado en el siglo XII y lo tenemos a día de hoy. Por eso se va, digamos, se mantiene muy bien esa distribución del espacio. Normalmente los caminos tardan muchísimo en cambiar, a no ser que ahora tengamos ciertos intereses que se alteran todos. Agilizando un poco para que no os aburráis. Por ejemplo, Cornellana, en el siglo IX, nos mencionan Cornellana el monasterio con unos términos et locos antiguos, es decir, en algún momento se mencionaron y entonces por eso se hace referencia a que tiene unos lugares antiguos. Pues mencionan que está cortado por el río Narcea, por el río Nonaya, por una vía que viene de Bárcena, una carretera que viene de Bárcena, y que entra en la estrada pública, en la carretera pública que sería de aquella, que venit de Luerces e vadit a Salas. Es más, cualquiera que vaya a la zona sabe que está comunicado Bárcena, Luerces, Salas, y con esa carretera que va de Cornellana a Salas, y que aquí se nos refleja también. O por ejemplo, el documento fundacional de Cornellana, del año 1024, además se hizo el aniversario en 999, hace escasos días, nos mencionan varias cosas. Se dona, la infanta Cristina, la de Bermudo, no de Urdangarín, nos menciona la donación a Cornellana con una serie de propiedades. La villa, con todo, con sus edificios, sus casas, sus hórrea, los hórreos que tenemos ahora, sus abotecas. Puede ser botica, en este caso seguramente sea más almacén con sus cosas. Sus torcularibus, los torcularibus son los llagares. Estamos hablando del 1024 y a día de hoy seguimos teniendo sus casas con sus llagares. En este caso también nos menciona sus tierras, sus viñas, sus pomaradas, sus arbusta fructífera y bel infructífera, todos los árboles que te dan fruta, que pueden ser útiles, digamos, de primera mano, y los que no te dan fruto, pero que te pueden dar otros beneficios, por ejemplo, roble, castaño, árboles que se utilizan en cualquier casa, con sus montes, sus fuentes, sus prados, sus pastos, sus
todas las adyacencias, todas las propiedades que llevan consigo esas tierras. Y algo también muy importante, se habla de la dotación de la iglesia del monasterio, que se cree que es dúplice porque está todo duplicado. O por ejemplo, los animales que se dotan al monasterio para poder sobrevivir. Pues por ejemplo, tenemos aquí 10 vacas, 5 yeguas, 100 pecora promiscua. Pecora promiscua en este caso serían las ovejas. Pues tendrían 100 ovejas en ese momento. Una mula, que seguramente la usaban para llevar el carro. Entonces es una forma muy guapa de ir descubriendo eso. O por ejemplo, tenemos otro documento de Cornellana que nos mencionan varios montes, la zona de Páramo que está ahí en Cornellana, o el más guapo, que no os voy a mencionar mucho, porque eso quiero dejarlo para el año que viene, que son la delimitación del coto de Cornellana, simplemente para que lo veáis. Eso es lo que calculé yo en el trabajo fin de máster, que son las dimensiones del coto, unos 50 kilómetros cuadrados en torno a Cornellana, en el que el abad, como cabeza del monasterio, no solo van a ser la mayoría propietarios de las tierras, sino que van a ser los jueces. Es decir, es lo que siempre pongo de ejemplo cuando hago la visita a Cornellana. Si eres arrendatario del monasterio, tienes problemas con el jefe, que es el abad, lo denuncias, y el juez que te tiene que dirimir el asunto, y el propio abad, pues hombre, juez y parte, pues va a ir de muy mal en el juicio. Pues en este caso va a pasar mucho en Cornellana y van a perseguir determinadas zonas del concejo, ir a la justicia a la villa de Salas, digamos a la res pública, para evitar, digamos, que el abad sea parcial. Esto os hablaré, como os digo, el año que viene mucho mejor, porque tiene muchísima más miga. Entonces, en este caso, bueno, otros documentos más guapos, Salas, por ejemplo, que nos menciona la jurisdicción y el castillo antiguo. La torre que tenemos ahora en Salas es del siglo XIV, pero ya en el siglo XII nos habla de un castelo antiguo, un castillo antiguo, una torre, y seguramente estuviese en el mismo sitio, zona elevada del valle, zona de embudo para, digamos, encajonar todo ese camino que cruza Salas. La gente de la zona llama el camino real de subir a la Espina, donde iban antes a la Feria Tineo, a San José y a cualquier feria de la zona. Ahora lo llamamos Camino Primitivo de Santiago. Soltar. Sí. Eso es así de sencillo. Encajonas, tienes que pasar por ahí por narices, por el tema de los pontazos, montazos y demás. Y en este caso, pues ya nos menciona, por ejemplo, eso, la jurisdicción de Salas, por ese castillo antiguo, Perpividal, tenemos ahí un Pevidal por la zona, por Peña de Andar, por La Silva, por el Pozo de los Moros, Ablaneda, y nos menciona el nombre original, o uno de los primeros nombres de Salas, que sería Salas de Anonaya. Es una Salas, tenía el nombre de Pola, fue perdiendo y ahora quedaron las otras polas de Asturias, pero Salas es una de las polas de Asturias. Otro documento muy guapo y uno de los más antiguos son las crónicas asturianas, Albeldense, Rotense y a Sebastián, que nos mencionan un cierto puente en el Narcea, en el que Nepociano y Ramiro se pegan un poquitín por el trono asturiano. Al final gana Ramiro, ya os lo adelanto, quedó así, y Nepociano, el hombre, tiene que marchar por patas. Ese puente del Narcea está en un pueblo que se llama Las Casas del Puente, La Ponte. Pues ya simplemente con el nombre ya podéis saber qué había ahí. Y es más, todavía se conserva el arranque del puente. En escasos 30-40 años se perdió mucho. Mi padre, que tiene unos pocos años más que yo, muchos no, todavía se acuerda de ver todos los arranques de ese puente cruzando de la zona de las Casas del Puente a Rondelo hacia Cornellana, y esa sería la entrada histórica de Cornellana. Lo primero que vería cualquier viajero o cualquier peregrino en época medieval sería la trasera del monasterio. Traerían por Rondero, por el camino de Perllao que baja del Año. O, por ejemplo, esto lo siento mucho, ya lo puse por el Mi Faustino. Hay dos documentos del año que me gustan mucho. Uno es del año 1255, en el que hay una demanda del abad de Cornellana a varios vecinos del año y que se les reclama una serie de heredades. Entonces habla de un molinón, o un molión, el molinón que hay detrás de Cafuxaco, en Lanio. Unos cuantos años después seguimos con el mismo molino. Y entonces se menciona que dentro de esa heredad se habla de la casa, con su presa, con su molinera, es decir, con el ingenio, y con su agua, porque tú tienes en propiedad el molino, pero también tu propiedad es la presa de riego, desde que entra en el río hasta que sale, que tienes que mantenerla, y eso teóricamente no te pueden, es tu propiedad aunque pase por otras fincas. Se habla de un castañedo en la Lera de Loredo lo tenemos cerca, pudo ser también en el pueblo porque hay ciertas zonas que se llaman las Eras, cerca de la Barragaña, si no me equivoco, la tierra del gallinero. Y por ejemplo, algo muy guapo, como son foreros, estos vecinos del año tienen que pagar
es decir, las propiedades no son suyas, son del abad, son del monasterio de Cornellana, el día de San Martín fagan foro de ella al convento de Cornellana, unha reguera de unha mina de palla, media cuarta, e unha gallina e unha candela. Hasta os 4 días pagabas esa renta en especie. Yo todavía conozco un paisanín por la zona Salas que lleva una finca y le pagan una caja de sidra al año. Entonces seguimos manteniendo esos alquileres, digamos, históricos. Pues tenías que entregar el día de San Martín, antes de acabar el año, normalmente es cuando se pagan las rentas, pues en este caso, pues ya veis, una candela, una vela, el monasterio la usaría bien, una gallina y la palla, que tendrían que servir para mantenerse los animales. Y dentro de este documento también está muy guapo porque se habla de algo que todavía perviven los pueblos. Sí, que estos homes y andistos del año dicen de 14 castañares medias señaladas de cruces, e de la súa mitad del castañedo de la lera de Loredo, que puede ser la era del Castro o las eras junto a la Baragaña, por ahí, o en Loredo. Están hablando que esa heredad, una parte es del abad, pero otra parte es de los vecinos, y que hay, en este caso, 14 castaños que están marcados. Es decir, esos no se pueden tocar, que son de los vecinos. Y es verdad, de esas aguas vienen estos lodos, muchos de los problemas en el pueblo es por esas propiedades compartidas, en el que el monte es tuyo, de robles, por ejemplo, pero hay unos castaños en el medio que son del vecino, porque nacieron de las castañas del vecino. Entonces, esto nos habla muy bien de eso. O, por ejemplo, otro de los documentos del año, 1289, es un documento para la salvación de las almas. Coge una familia, una serie de vecinos del año, donan unas propiedades al monasterio para que recen por ellos y por sus descendientes durante mucho tiempo. En Salas tenemos el mayor ejemplo, que son las del siglo, que 10 años después seguimos teniendo 4 o 5 misas mensuales por ellas, que se sigue con esa tradición. Entonces nos mencionan a, por ejemplo, García Suárez y Pedro Fernández del Llagar. Hay una casa por allí por la entrada del año que se llama Casa del Llagar, aquí tenemos a un hijo de Casa del Llagar. Otros del Tronco, otros de La Lama. La Lama puede ser una zona de monte cerca de la cabaña en Capepón, que tiene un caleiro, o La Llama, va cambiando esa toponimia. Y entonces en este caso, por ejemplo, se habla de 3 ochavos, de 4 controcios, de 4 huertas, que son en la villa del Anio. Uno llamado Los Bermellos y el otro La Corrada, la Corra, cerca del Dolmen, por ejemplo. El otro de Fonsarnosa. Pues eso me acuerdo de un paisanín en el año de mencionárselo. Igual, a ver, aquí suena. Y el caso ya que le sonaba, porque tenemos una Fuente Sarnosa junto a Cabenino y Talcoxe, que el paisano sigue conservando el topónimo de la finca, es decir, han pasado un porrón de años, pero seguimos denominando a los sitios de la misma forma. Y simplemente, para acabar esta parte de la documentación, uno también que me parece muy guapo, me lleva a Villamar, la parroquia en la que vivo, y me parece que hay por aquí también algún vecino de Villamar, que hay un documento de 1494 en el que unos foreros del monasterio, una familia, que sus propiedades tienen que pagarlas al monasterio, solicitan permiso para en una huerta levantar una casa. Y entonces, pues dirimen el monasterio que sí, que lo pueden hacer. Entonces tenemos una carta de aforamiento a Pero Cosmen de la Campa, vecino de Villamar, y a vuestra mujer, Mayor Fernández, vecinos del concejo de Salas, un término de tierra que está lanzada de ciertos árboles, quejad donde dicen la Campa, que es en la dicha aldea de Villamar. Aforamos para población, para que fagades en ello una casa o dos, de muro o de tapia o de madera, e techada de tella, o de palla, o de tabla, para que pongades un hórreo o dos, e facer con ello la antoría y la ransa. En cada un año, por el día de San Martino, el año acabado, media libra de cera. Es decir, les dan permiso para construir la casa, nos cuentan cómo era esa casa, entonces estamos viendo cómo se estaba construyendo en el siglo XV, en este caso en el concejo de Salas. Si están haciéndolo aquí en Salas, están haciéndolo en Belmonte, están haciéndolo en Gijón, están haciéndolo en Castropol, y encima nos dicen que anualmente tienen que pagar, en este caso media libra de cera al monasterio, por haber construido eso. Y ya nos está hablando que les dan permiso para hacer ese hórreo panera. ¿Qué pasa? Tenemos el barrio La Campa, que es uno de los barrios de Villamar de Abajo, tenemos, el apellido sigue perviviendo en la zona del pueblo, después de unos cuantos años, y siguen mencionándose esos topónimos. Por ejemplo, hay otro documento que nos menciona un valliciello, construyendo también una casa en esa zona, poco más abajo de La Campa, y seguimos manteniendo la distribución del espacio de ese momento. La parte más guapa, acabando ya con la toponimia, es esto que tenemos aquí. Yo lo siento mucho, aquí vuelvo a ser poco objetivo porque estoy en la zona mía.
por casualidad y por gusto quise añadir esta parte porque en el año de la pandemia, que estábamos todos encerrados en casa, aburridos, y no encontrábamos en qué entretenernos, yo encontré el plano que tenéis ahí, que ahí se ve un poquitín mal, ya os mostraré mejor. Era un plano de la Veiga La Rodriga, antes de que estuviera la carretera Pravia, antes de los 80, 70 tranquilamente, con la división antigua de las fincas. Estamos hablando de 500 y pico fincas. Lo que tenéis aquí es una vista desde las campas de Cornellana, Sorriba, la zona de Moratín, el puente de la autopista y toda la Veiga de la Rodriga, con la distribución actual. Praos de un lado, Quibis del otro. Claro, ha cambiado un poco. Yo todavía recuerdo toda esa distribución anterior a la actual. Pero claro, eso ya se perdió, eso ya no vamos a volver a verlo. Como yo hablo en este caso, hablamos de muchos otros. Entonces, una de las ideas que tenía era intentar rescatar estos topónimos. Como os decía antes, lo más guapo, y pregunté a los paisanos por qué llaman las cosas por ese nombre, e intentar sacar estos topónimos. Con las concentraciones parcelarias, aunque mal hechas, tarde, mal y nunca, que esto hace 30 años que se debería haber hecho, perdimos muchísimo patrimonio en este sentido de los nombres. Claro, el paisano que tenía 20 fincas en el pueblo, pues ahora tiene una finca grande y ya no tiene los nombres que tenía. Entonces fueron perdiéndose. Entonces yo lo que pretendía es, a los nombres que yo recordaba, intentar recabar todos los nombres posibles. Daros cuenta que lo que tenéis ahí son eso, cerca de 500 fincas. Había alguna que entraba al buey hinchando la barriga, vamos, metiendo la barriga para adentro porque eran tirinas de nada, los hierones que llamamos por la zona. Y en este caso eso, sacar todos los nombres posibles y sus realidades. Reguero La Fontona, pues tenemos una fuente ahí, tenemos un molín de Capaxina. La Fontina, pues esta daba un poco menos de agua. Las Favaliegas, los Padrones, el Campo Los Huesos. Pues todos esos nombres te van explicando por qué lo hacían así. Daros cuenta de una cosa. Aquí ha cambiado mucho el parcelario en los últimos años. Luego encima está atravesada esta veiga por la carretera de ir de Cornellana a Pravia. Entonces ya partimos la veiga en dos y perdimos bastante terreno. En este caso también el río va a alterar ese paisaje. Cualquiera que sea de la zona sabe que el Narcea cuando se pone un poco bravo cambia. Ahora mismo está rompiendo contra las manzanillas de Cornellana, pero en su momento derivaba contra la Rodriga. Una de las más gordas fue en el 59, crecieron todos los ríos, en este caso Narcea pues cubrió unos 2 metros toda la veiga, bastante potente, y claro, cambia el paisaje, va cambiando, solo que siempre decía mi abuelo, y tiene razón, el río siempre tiende a ir al lugar de origen. Se saldrá, pero tarde 3 años, 4, 5, siempre va a intentar volver al cauce original. Y en este caso iba por otro margen. Pero tenemos también, cuando va cambiando en este sentido hacia la vega de San Esteban, San Justo de Doriga y demás. En este caso es curioso que la forma de aprehensión de la tierra, la forma de usar la tierra, es exactamente igual que hace unos cuantos siglos. ¿Por qué? Época de pujanza del monasterio. El monasterio es el propietario de la mayoría de las tierras, tú los arriendas, llevas la tierra. Dominio directo, perdón, dominio útil, porque el directo, la propiedad, sigue siendo del monasterio. Eso todavía hasta hace 4 días, pongo un ejemplo de una escritura de mi bisabuelo, compra una finca, pero solo compra el uso. La finca sigue siendo de doña Alejandrina, que es la propietaria del Palacio de Doriga. Pero ellos compran las fincas, su uso, la hierba, el forraje, los huertos, lo que llevan cada uno. Y en este caso, hasta hace 4 días, la veiga no era de los vecinos. Hay una parte, después del número 6, a la derecha del todo, que ahí sí los vecinos tienen propiedades. Y, digamos, entre la Rodriga y las casas del puente. Pero la Rodriga, incluso las casas no eran de los vecinos. Fueron heredándose, pasó el tiempo, y cuando 2001 2002 se concentra todo, se descubre que hay muchas casas que no son de los vecinos. Entonces la propietaria en ese momento hubo unos pleitos y tuvo que ceder la casa y el trocín de huerta a cada uno, o dinero, el que quiso. Entonces vemos como 1000 años después seguíamos usando la tierra exactamente igual que cuando en este caso el monasterio estaba, digamos, ejerciendo el dominio de la zona. Por eso me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, simplemente era para que veáis una transición. Antes de los años 70-80, el de la izquierda, y este de aquí, en torno al año 2000, finales de los 90, fue una de las hipótesis de sacar la autopista de Oviedo por esa zona. Había 5 proyectos, si no me equivoco, 4 por Doriga, que es por donde se hizo al final, y uno, bajado por Castillo, arrasaba toda la veiga a la Rodriga, todos los hierones entre la Rodriga y las casas del puente, con un acceso a la autopista en puente. Me gustaría ver cómo harían eso,
Si el puente de la Barrosa cayó y era sencillo, imaginaros hacer una salida entrada de autopista en un puente en medio de una vega. Y aquí lo que veis es que han cambiado un poco, porque ya veis fincas mucho más grandes. Pongo siempre el ejemplo de casa. Cuando el de casa, años 70, 80, toma las riendas de casa e intenta comprar fincas a los vecinos o a los hermanos del padre y la madre que llevaron herencia de la casa. ¿Para qué? Para hacer una finca un poco mayor, porque empiezas a trabajar por tractor y necesitas un poco más espacio. Entonces, claro, esas tirinas que teníamos antes, que trabajabas con el buey, ya son poco útiles. Necesitas, digamos, una tierra con mayor cabida. Y aquí se ve, digamos, esa evolución. Y no quería pasar con una de mis fotos favoritas, que se las debo a los Valiela de Cornellana, y es muy guapa porque una tenemos sacada por Valiela padre, que ya murió hace unos años, y todavía recuerdo yo esa veiga con esas fincas así, y la otra, año 2015, hace 4 días, la veiga ya, digamos, a un andar, en este caso todo maíz, pero se ve cómo eran las fincas antes. Todavía veis, en algunas tierras el maíz todavía está en pie, en otros veis las picas, y veis que eran tierrinas, nada, hierones, eran tiras pequeñas. Claro, el buey daba dos vueltas, a la tercera ya no entraba porque ya grabas al vecino. Y por eso os digo que ese paisaje es fruto de, digamos, de todo ese trabajo que llevamos haciendo muchísimos años y que ahora está a la inversa, está comiendo el monte las casas. Las fuentes orales, pues como os decía, es una de las formas más guapas. Gracias a eso sabemos que Cornellana tenía un puerto. Eso, por ejemplo, cuando lo cuentas en la zona, sorprende mucho. Yo siempre digo, no esperéis la Quinta, la Niña y la Santa María subiendo en Arcea hasta Casa Tocho, al puente San Martín o hasta Lanio, sino que era navegable de cierta forma y tenían, digamos, ese comercio. Es más, se sabe que la Casa de Miranda sacan madera de nogal, si no me equivoco, por el río Narcea hasta San Esteban de Pravia según conveniere, claro, según el río flotase. Si iba para San Esteban de Pravia o iba para San Juan de la Arena, depende de dónde cayese. Seguramente para las culatas de las escopetas y demás de la compañía Caracas y hechas en País Vasco. O por ejemplo, el ser humano, como se decía, intenta explicar siempre lo que tiene a su entorno. Cuando hay algún yacimiento arqueológico, la gente mayor sobre todo te va a contar un tesoro de época de los moros, un pellejo de xato. La zona de Arlaneda, por ejemplo, preguntáis a cualquier paisano y siempre te va a hablar de esos tesoros. Conozco un caso que hay dos vecinos hace muchos años compraron una finca simplemente porque había una leyenda que ahí había un pellejo de xato, de ternero, con monedas de oro. Y compraron la finca simplemente para excavarla, como los primeros chalgueiros. Revolvieron toda la finca, pero de oro no había nada. Con los túmulos, los dólmenes están muy saqueados por eso. La fiebre de los algaeiros, de los chalgueiros en el 19, viene por eso. Uno metió la mano, encontró ciertas cosas, ofrendas seguramente, dijo, uy, si esto lo hay aquí, en aquel Tincabelo también. Entonces sistemáticamente se fueron reventando y se fueron sacando. O por ejemplo las piedras, pasa por los dólmenes. Preguntas en el pueblo y dicen, sí, hombre, fulano de tal casa sacó aquellas piedras para hacer el dintel de la puerta de casa. Por ejemplo, en Penausén, a la finca de la derecha, la portillera es una de las piedras del dolmen. Y sabemos que en Cueva, en una casa, hay otro resto del dolmen que se aprovechó para hacer una puerta o una ventana, los cargaderos, claro, una piedra muy guapa. Como digo yo, economía del viaje. ¿Para qué vas a ir a la ferretería si tienes la piedra ahí tirada? La reaprovechas, como se hizo en todos los pueblos a lo largo de la historia. Incluso esos usos y costumbres. El calendario agrícola que tenemos en San Isidoro, en León, se siguió usando hasta hace 4 días. Sabías que tenías unos determinados meses para unos determinados cultivos o acciones. Labranza, el San Martín en su época, cultivos, la zona de, digamos, de descanso. Entonces, por eso las fuentes orales están muy bien y que encima contrastas, digamos, toda esa toponimia. Y aquí, por ejemplo, esta postal que puse de las míticas postales coloreadas, hay una del 59 y esta, si no me equivoco, es del 60-61. Veis todavía que ahora todo cae encima Cornellana y el monte, pero veis cómo todas las fincas van subiendo y ahora vamos en el monte ganando terreno, que es lo que os llevo diciendo un pedazo. Y uno de los planos más guapos es este que os pongo aquí, que es de 1773, las defensas del río Narcea, y aquí es lo que os hablo, que todavía mi padre conoció y que a día de hoy se ve. Se dragó el cauce a su paso por Cornellana y ahora tenemos un Narcea. En su momento había 3, con esa isla en el medio. Por eso del lado de la Rodriga hay alguna tierra que lleve de gente de Cornellana. Porque bueno, cambió el río, quedó la finca ahí sola. Que eso nos pasa en muchos sitios. Y veis esa distribución. Se ve el monasterio, que no sé si me permite el ratón mostrároslo, aquí. La zona del monasterio,
el río Nonaya que viene de Salas, Marcel, esta zona, las casas del puente por donde se pasaría a Rondero, ese puente antiguo, y luego, por ejemplo, en los números se van haciendo anotaciones. Hay una, por ejemplo, en esta zona de aquí que se habla de la casona, el Molín del Tigre, Salto del Tigre. Claro, pero contó en casa, y mi abuelo contaba, que ahora ¿cómo se llama? La Pontiga Severo Cacarbaín, que ahí había un gran salto de agua, se hacía el Banzao para regar la veiga, y ahí tenía mucha profundidad, y había un molín antiguo, y esa casona del Tigre que sonaba a mi abuelo, en 1773 teníamos un molín, y está constatado que ahí existía algo para aprovechar la fuerza de ese agua. Se hacía el Banzao en las casas del puente y se regaba toda la veiga. Entonces se va viendo el pueblo, vas viendo la veiga, los topónimos vas constatándolos, la Vega la Barca en la zona cornellana, el Campo el Barco, el Prado Monasterio, el Prado Convento que sigue existiendo, la Vega de Cafuxo, que seguimos teniendo unas fincas como antes de la concentración en la Rodriga. Entonces por eso, digamos, la importancia de este mapa, porque te marca muy bien eso. Por ejemplo, por aquí, por la zona de la Peña, contra la Peña de la Señora y la Peña del Cuervo, también en tiempos de hielo. Es decir, cuando Marcel se ponía un poco bravo había que ir por el monte, la veiga quedaba cubierta de agua. Pero a la vez que tenemos esa cartografía histórica, también tenemos otra, digamos, más reciente, entre comillas, un poco más vieja que yo, pero que todavía está ahí. Tenemos, que además se puede consultar por todos, en cualquier zona, digamos, de vuestros respectivos pueblos. En este caso, los vuelos americanos, uno de los primeros vuelos, año 45-46, la calidad, ya veis la que es, eso ya se me escapa de competencias, pero en este caso os pongo esa veiga de la Rodriga con el río Narcea. Seguramente fuese por el verano porque no veo mucha agua, veo mucho pedreiro, y veis todavía se llega a intuir esos longueros, esas eras, ollerones como llamamos en la zona, ese parcelario antiguo. El pueblo no se percibe mucho, pero aprovechando, digamos, toda esa gran calle en torno a la montaña, y lo que ahora llaman las carreteras que tenemos en el entorno, el puente Cornellana, las primeras casas de Cornellana y la carretera vieja de ir a Pravia, que es la que se usó hasta, bueno, y se sigue usando, pero era la que había para ir a Pravia. Igual que tenemos el vuelo americano, tenemos el siguiente, el de SLB del 56-57, más nítido. Aquí sí que se ve muy bien ese parcelario antiguo que yo viví y mucha gente de la zona. Veis todo el parcelario que hay en la zona de Cornellana, en la zona de Moratín, hacia San Esteban. Eso ahora casi ya es una leyenda, porque, como os decía, vamos perdiendo muchísimo. El campo se fue acabando, lo fueron acabando, y volvemos al dicho de esas aguas, de esos lodos, estos lodos. Y en este caso se ve mucho más nítido. Igual que tenemos el bulo americano interministerial del 73-86, que con un poco menos calidad, pero se ve muy bien. Se ve el claustro del monasterio de Cornellana, por ejemplo, veis que se ve perfecto. Se ve ese cruce de la Rodriga para tirar para Belmonte, tirar para Salas, la carretera vieja de Pravia, la subida por el Castillo a Grao, la zona del Castillo, la zona de Bulse, o algo más reciente, más a color, el quinquenal del 98-2003, que este sí que lo tengo en la memoria, porque aquí ya tenemos la carretera de ir a Pravia, la nueva, que atraviesa la veiga, y estas fincas ya son las que me tocó vivir a mí y a mucha gente de la zona hasta hace 4 días, y cualquiera que fuese por ahí en esta época, estas eran las fincas que veíais, un poco más grandes, los llorones de Baixo y demás, y todo un parcelario. Ya veis que va el monte ganando, el matorral más que nada. Dejamos un año un grupo de bardas, al año siguiente moviste la línea de pastor, entonces las bardas ya fueron creciendo. Con el paso de 4 o 5 años, el prado que era así, nada, queda un retalín ahí, lo demás de todo cotollas y espinos. Y antes de acabar, quería añadir otra cosa, otra fuente, que la descubrí en la comida. Podemos utilizar filmografía antigua, desde que tenemos grabación. Por ejemplo, una fuente que podemos usar es el Nodo, o un programa que había antes, Cantares, que me lo mencionó una miembro del centro asturiano, ¿cómo se llamaba la paisana? Antoñita Moreno. Antoñita, bueno. No, sí, Antoñita Moreno, cuando hace la versión asturiana, estamos viendo Brañas, estamos viendo la zona de Aristébano, estamos viendo las playas, estamos viendo el paisaje que había en los 60, 70, y es otra forma de usar nuevas tecnologías o medios, digamos, mucho más modernos para reconstruir el paisaje de ese momento. Y yo, por ejemplo, yo creo que se me veía muy bien en la cara a la hora de la comida, al ver ese vídeo. Estás viendo eso, las Brañas, ves las cabanas,
ves a la gente vestida como se vestía en ese momento, ves el paisaje, ves ese parcelario que por la zona del señor alcalde de Salas se conserva muy bien, las lindes de piedra, ese parcelario dividido, la braña aquí, una casa aquí, la otra a 2 kilómetros, y que podemos añadir esa fuente, se me ocurrió así de última hora, entonces por eso no añadí nada, pero que me parece importante. Y no quiero extenderme más porque no sé lo que llevo. Muchas gracias y espero que no os haya aburrido mucho. Una pregunta. Dime. Has sacado antes ahí, no sé si era el número 8, Peñas Furadas. Es que allí hay, bajando de Cueva por Arcellana, por esos pueblos, por la Cueva, La 9. allí hay un paso de una carril que es ancha, ¿no? Y es una peña furada y se llama Peña Furada. Pero luego está también otros furados también en Peña, Sí. de cuando estaban los romanos en la Altosa y bajaban el agua de allí de al lado de Es la que pena. esos nombres, las Murias, Castiello, los Castiechos, Ajá. vais a un pueblo el Castro, no hay Castro, pero seguramente lo hubo. Sí, sí. La gente veía esas piedras, esas Murias, normalmente Villa Romana. Por ejemplo, en la zona de Doriga, venís por la autopista de Grau, salís del túnel, vais a ver el Palacio de Doriga abajo, y por donde pasa el Camino de Santiago hacia la cantera de Doriga, la zona de Pando, ahí hay un prado que llaman las Murias. Te cuenta la gente mayor que de ahí sacó más de 50 tratorados de piedra para ganar la finca Prado. Anda que no se sacó piedra por ahí para No, comprar. con perdón de la expresión, una puñetera villa romana. Digamos ahí la hostia, en Salas. Pero como eso, la zona que me estás diciendo, es que es guapísima por eso. Tenemos la Espina. Detrás de las cerámicas, fueron conocidas en su momento, perdón, tenemos la turbera de la Molina, protegida con la Red Natura 2000. La Molina, los mueches de la Molina, bueno, diversa toponimia. Tino seguramente sepa mejor que yo los nombres que tuvo a lo largo de la historia, porque él estaba allí cuando se hizo el Las embalse. muelles esas fueron pasando. Es que ahí lo que tenemos es una zona que es propiedad compartida, además en el límite de los concejos Salas-Tineo, que en el centro tenemos un ojo, que en determinadas épocas crece el agua. ¿Qué hicieron los romanos? Pues como la zona va embutiéndose, va hacia una zona de embudo, pusieron un muro. Retienes el agua. ¿Para qué? Unos cuantos kilómetros más abajo tenemos a Blaneda, Godán, esa zona, que ves la ruina Montium, para desmontar esa montaña y sacar el oro. Entonces, abres la compuerta en la Molina, baja el agua por Cueva era una zona de cueva, sería un segundo embalse regulador. Capuente, la zona esa, seguramente había un puente, un pequeño canal, un pequeño... no me sale el nombre. Yo conocí dos canales que bajaban de allí. Y todavía se conservan los canales de bajar de esa zona por la Peña del Sol, por debajo del Pevidal, hasta Blaneda, que llaman los paisanos las antiguas, que ahora son caminos para llevar las vacas a las fincas. Las antiguas, sí. Entonces, si llegáis a donde hacen la fiesta en Cueva y miráis hacia la Peña del Sol, hacia el Pevidal, claro, yo lo siento mucho, pero es que lo tengo en la cabeza, porque Sergio seguramente también, se ven en la foresta, se ven en el monte, esos tres canales muy bien marcados. Y yo me acuerdo, una de las primeras impresiones de llegar a Blaneda, ruina Montium. Ves todo mucho montaña de tierra, claro, furaban un poco y barrenaban con el agua. Por eso tengo ganas de ir por esa zona a ver esa peña furada. Claro, el paisano, después de los romanos, que vivía por la zona, pasaba todos los días, ¿cómo se refiere a esa zona? Tengo un monte en tal sitio, tengo un monte al lado de la peña furada. ¿Por qué? Porque había una peña furada. Si bajas por Cueva a la Bouga, dirección Salas hacia Ana, bajas en coche, yo creo casi hasta allí, Claro, es que eso te lleva a otro embalse que existía en la zona, que todavía se llena de chamarga, de agua, encima de Blaneda, del pozo Fullaricus, que el agua había ahí todavía la galería de una mina de fierro de hace un siglo, una cosa así, que esa zona hay determinadas épocas que sigue encharcando de agua. Pues claro, el agua llegaba ahí y luego ya la utilizabas como buenamente querías o podías. Entonces, por eso os digo, cosas que tenemos cotidianas tienen un porqué. El tema de las Murias, por ejemplo, que es el mayor ejemplo, que tenemos ejemplos así en Asturias. Por ejemplo, si bajáis de Salas hacia Pravia,
para coger la autopista del Cantábrico en Soto del Barco, ahí el acceso, aparte de estar el de Galicia y el de Cantabria muy juntos, da una vuelta muy larga. No es un acceso muy directo. ¿Por qué? Porque ahí hay fincas que se llaman Las Murias. Cuando fueron a hacer la carretera vieron que ahí había una villa romana y dijeron, uy, no vamos a abrir esta caja mierda, no vaya a ser que tengamos que parar la obra y encima excavar aquí. Tapa, tapa. Hacemos un poco más allá. O, por ejemplo, mucho de esa arqueología se descubre accidentalmente. La vía romana de la Olmeda en Palencia se descubre arando. Un paisano que estaba pasando el burro, o las mulas, o los bueyes. Hostia, este arao no avanza. Bueno, saca una piedra, y al ver esa piedra, pues tenía algo. Allí en Hidarga hay un prado allí de casa del obispo de Hidarga que se llama Las Murias. Pues seguramente por eso, porque tenías una estructura antigua. Un motivo tendrá O por ejemplo, praos con nombres de santoral, pues seguramente o era donde hacían la fiesta, o seguramente existiese una pequeña capilla, una pequeña ermita consagrada a ese santo de turno, y quedó. Porque por ejemplo el santoral es muy cambiante. Siempre pongo el ejemplo de Ablaneda, de Alaba, que ahora es Santa María, pero hasta el 12-13 es San Esteban. ¿Por qué? Porque a partir del 12-13 crece el culto mariano y muchas iglesias dedicadas a otros santos se empiezan a dedicar a la Virgen. Entonces cambian esa sintomatología. O por ejemplo, en la parroquia Villamar, entre Zorrina y Villamar, tenemos la capilla Santana en un alto, seguramente Castro o Dolmen o algo neolítico, dominando todo el valle, dominando la trasera de la extracción de cables de oro, Besegodán perfectamente, y la bajada del agua que hablábamos ahora, y tienes una capilla sacralizando el espacio, porque tienes que justificar lo que hay antes, porque tienes unos cultos a eso. Es decir, seguramente la gente que pasaba por Bevidal y por Cueva, por Penausén, tenía cierto respeto por ese cementerio, porque no los conocían, pero sabían que ahí había gente enterrada. Entonces normalmente ahí se escaparon, pero por ejemplo pasa en el caso de Vallecina con los dólmenes, se pone la capilla San Juan, que ahora ya no existe, y se llama la Sierra San Juan, porque tienes que sacralizar lo anterior. Por eso pasa mucho, iglesias encima de termas romanas. San Pedro en Gijón, al lado de la playa, Veranes, iglesia encima, el palacio de Ramiro, lo que llamamos todos Santa María del Naranco, tenía su zona de terma. En el 19 se manga la iglesia dentro, que eso es un palacio, no es una iglesia, y como eso 50.000 casos más. Entonces se va reaprovechando lo anterior, o iglesias encima de villas romanas, de vilas. Cornellana, Cristina en 1024, cuando funda el monasterio de Cornellana, super las paredes antiguas de Corneliana, topónimo, Corneliana, la villa de Cornelio, Novellana, Cabroñana, Caborana. Tenemos mucha terminología terminada en Asturias que te deriva a eso. Villamar, Villa de Marius, Villazón, Acilius. Entonces sabemos que está ahí y que vamos aprovechando ese espacio. Claro, pero ahora vamos perdiendo. Igual que os hablaba de las fincas, ¿cómo están los molinos? ¿Cómo están las presas de los molinos? ¿Cómo están los ríos? Yo tengo uno allí en el pueblo todavía. ¿En pie? En pie, sí. Pues eso ya es raro. Me costó un verano trabajar allí. Y milagro que te dejaron. Pero, por ejemplo, eso, uno de los más guapos personalmente para mí, porque sigue funcionando, y el de la barraca, de Malleza, que todavía da gusto llegar allí y verlo moler maíz o moler trigo. Y claro, eso ya hay una realidad que se perdió. Ya no vivimos de eso. Ya quedan pocos. Ya no hace falta casarse con un molinero para vivir bien. Para comer farina, Dime. Si yo he entendido mal, silva quiere decir monte. Sí, normalmente la silva en latín viene de bosque, de monte. Entonces, silva lutosa seguramente sea una zona dedicada mucho a monte. Es que ahora me entero, es que en mi casa hay una finca, un monte, que se llama silva. Por ejemplo, el mundo vaqueiro. Hay mucha terminología, yo llamo las tierras altas para meterme con mi madre, pero con cariño. Las rozas, Bustos. ¿Cuántos pueblos vaqueiros hay? Bustuburniego, Busdongo, Bustechán, Buscabreiro, el nuestro. Como decía Tico Melina, Belén, que ahí nació Cristo. Pues en este caso, esos bustos son tierras quemadas, ganadas al monte para otras actividades. ¿Cómo lo conservamos? Con el nombre. Por
ejemplo, en casa de mi madre hay una finca que llaman Las Rozas. Pues seguramente en su momento serán un matorral. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el paisanín, la paisanina de turno cogieron, fueron rozando, fueron quemando para sacar esa tierra al cultivo. Entonces, la toponimia por eso te ayuda mucho. ¿Y cuál es la acepción más conocida, más divulgada, de la palabra Murias? Dime, espera, déjame pensarlo, Sí, sí. No, que los dos que hay hoy... Espera, que tú me hablaste mucho, Vale. que me estaba esperando la paisanina. Dime. ¿Y la catastro no respeta esos nombres? Nada más. Ay, Fía, Catástrofe. ¿cómo te contestaría? Es que no lo voy a preguntar. ¿Nunca te pasó de comprar una casa, una finca, un pajar, ya que las medidas no son las mismas que tienes tú allí? Era otro metro. Y luego encima, eso mira, me pasa como la documentación mía medieval. Están delimitando el voto de Cornellana, pero el paisano que escribe el papel está en León. Ni lleve Cornellana ni nunca tuvo un Cornellana. A él le dicen de oídas, oye, tienes que escribir un documento con estos nombres. ¿Qué me pasa a mí? Nombres en asturiano, que lo hace un paisano en León que no tiene ni idea de cómo lo llamamos en la zona, y encima lo intenta latinizar o castellanizar. Claro, en la Ablaneda nuestra, en el pueblo de Ablaneda, pues me aparece en documentación como Avellaneta. Claro, más latino, más castellano, más guapín. Entonces pierde. El catastro, el problema es que no respeta esos nombres. La cartografía en general, por ejemplo, el regueiro Luerces y el regueiro Luerces, antes llamaban el arroyo Ricabo o Ricago, te cambian. El Pículas Vieras o el Pícula Viera en Cornellana, luego te lo llaman de otra forma. Entonces el catastro, no siempre. Puedes encontrar algo que sí, pero sobre todo esto de microtoponimia, no. A no ser algo muy concreto. Por ejemplo, de la Vega de la Rodriga sí hay papeles antiguos que encontré yo en casa que sí registraron algún nombre, pero también te los ponen mal, porque como lo llamas en tu casa, el paisano que te han oído en consejería, no. Entonces cambia. Tema Murias, eso, relacionado con muros de piedra, sobre todo. Entonces, el 9 se refiere a las peñas furadas que hay. A ver, ahí, ¿O no? en esta zona, al fondo, a ver, para situarnos, Cornellana está a la izquierda, ahí hay un rabión que hace el río, por encima va la carretera de la Pravia, eso llaman las Barzaniellas en Cornellana, y de este lado era las peñas furadas, porque estaba la peña un poco furada. No. ¿Por qué? Erosión del río... No tiene nada que ver. No tiene nada que No estamos en la zona de Cueva y demás. Estoy en la Luciana, eso. Ya veo. Estoy en la zona de la Rodriga, pero claro, intentas explicarlo. Por ejemplo, en el oriente asturiano hubo una época que se descubrió una zona escrito en la pared. ¿Cómo llamaba la gente a esa pared? La peña escrita. Y es verdad, hay un paraje que va de Cornellana a Lanio que llama la peña escrita. Yo nunca tuve, pero seguramente a alguien le pareció que aquello se parecía a escritura. ¿Por dónde vas? No, por el camino de la peña escrita, por ejemplo. Entonces eso, algo que tú te parece, pues lo representas. Ahora cogemos 4 de aquí del Concejo de Salas, marchamos a vivir en una zona lejos y empiezas a denominar las cosas como... Buscando una referencia. Exacto. Perdón, Dime eso. un momento antes de despedirnos. Sí. Es que nos reclaman en el comercio en Asturias para una mañana. Sonríamos, un momentito. Quería dar las gracias a la Casa de Asturias por haber traído de nuevo
a este conferenciante que el año pasado tuve también la suerte de poder ver. Y volverá, y volverá. No te preocupes que va a volver. Yo ya le he dado otro tema, o sea que no puede fallarnos. Yo no soy de Asturias, él me abrió el amor a Asturias enseñándome esta zona. Yo fui buscando el sepulcro del inquisidor Fernando Valdés de la época de Felipe II. Y allí me encontré con un personaje especial que era David, que nos enseñó todo, Cornellanas, Salas, etcétera, y que una y otra vez yo sigo yendo a Asturias gracias a él, porque yo conocía el prerrománico que estudiamos en las universidades, pero soy profesora de arte de la Complutense, ya jubilada, y no conocía para nada esta zona. Lo estuve estudiando para una conferencia y él me abrió los ojos a Asturias, y les doy las gracias y la enhorabuena a todos por ser de Asturias. A ver si va. Muchas gracias. Le damos las gracias por ese amor que manifiesta Asturias. Muchas gracias. Me lo ha transmitido él. Bueno. O sea que la culpa es de él. Sí. Yo fui